Si eres padecedor o padecedora de la presencia de cálculos en la vesícula biliar, es muy normal que te hayas planteado, oye, ¿qué puedo comer si tengo piedras en la vesícula? Los famosos cálculos. Pues es de esto de lo que va a ir el vídeo, de explicarte de una forma muy rápida y muy concreta, en primer lugar, qué alimentos nunca deberías comer, porque esto te va a ser también de una ayuda increíble, y luego centrarnos un poquito más en cómo debe ser esta alimentación, qué alimentos vas a poder comer y te van a ayudar a por lo menos paliar y aliviar la sintomatología que te esté causando la presencia de piedras en tu vesícula. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. La vesícula es un órgano que se encuentra en uno de los pliegues de nuestro hígado y tiene como función la de ir almacenando poco a poco la producción de jugos biliares que se producen en las células del hígado. ¿Y qué función tienen estos jugos biliares, más conocidos tradicionalmente como bilis? Pues tienen la función de saponificar las grasas, es decir, que las grasas que ingerimos tradicionalmente en nuestros alimentos sean más fácilmente digeribles y absorbibles a nivel intestinal. Por lo tanto, es un órgano que se puede vivir perfectamente sin vesícula, se puede vivir, no es un órgano vital, simplemente es un órgano que sirve de almacén a esta bilis para que en momentos puntuales se libere en mayor cantidad y pueda pues facilitarnos la digestión. ¿Qué ocurre con la bilis? Pues que es de una composición muy concreta, que cuando se puede alterar o se pueden producir ciertos cambios, tiene la tendencia a que en ella se formen pequeños cristales, pequeñas arenillas que poco a poco se van precipitando, formando cálculos, formando piedras. El problema de estas piedras es doble. En primer lugar, pues van precipitando y hace que la vesícula aumente de tamaño. Esto se conoce como colecistitis y al mismo tiempo pues puede ocurrir que alguna de estas piedras nos obstruya el tubito que va desde la vesícula al intestino, en un fenómeno conocido como colelitiasis, piedras, litos en el colédoco, colelitiasis. Esto, como os podéis imaginar, es tremendamente doloroso porque como está en un espacio muy estrechito, al aumentar de tamaño nos puede doler el hígado, nos puede doler todo lo que es la zona abdominal y ya os digo, es una patología que de no tratarse a tiempo va a requerir el que nos quiten la vesícula. Al final de este vídeo os dejaremos un vídeo también explicándoos cómo debe ser la alimentación cuando ya os han quitado la vesícula, cuando la vesícula ha sido extraída. Hicimos hace poco un vídeo explicando cómo teníais que comer, cómo teníais que alimentaros, en definitiva, cómo tendría que ser vuestra vida a nivel alimentario después de esta operación. Pero ahora, en este momento, para evitar la presencia de estas piedras, vamos a analizar, en primer lugar, los alimentos que nunca deberíais comer y luego centrarnos, como os decía en la introducción, en esos alimentos que son francamente muy interesantes, que van a prevenirnos y van a ayudar al tratamiento que vuestro médico os dé para la solución del problema de presencia de piedras en la vesícula. Dentro de los alimentos que llamamos limitados o alimentos prohibidos, en el caso de que se te haya detectado la presencia de piedras en la vesícula, es decir, que ya empieces a tener dolor en la zona de reflejo de la vesícula biliar, pues de entrada vas a tener que prescindir completamente de los productos lácteos, salvo aquellos que no estén completamente desnatados. Cualquier producto lácteo que contenga algo de grasa es algo que vas a tener ya de entrada que apartar de tu dieta. Completamente prohibido también, y esto lo siento mucho, todos estos productos cárnicos que tengan altas concentraciones de grasa. Tendrás que olvidarte de los embutidos, de los patés, carnes muy grasas, etc. Porque, por una razón muy simple, porque si la bilis tiene como función el que se absorban mejor las grasas, nos interesa una dieta con poquita grasa.
para que nuestro hígado no produzca tanta cantidad de bilis y que la piedra que tengamos en la vesícula no crezca tan rápido. Tienes también que ser consciente de que no puedes tomar pan recién horneado de este tipo baguette, porque es un pan que justo en ese momento que todavía hace poco que se ha hecho, tiene tendencia a aumentar de tamaño en el estómago y en el intestino, generando molestias que agravarán la sintomatología de la presencia de piedras en la vesícula. Al mismo tiempo, si comes pasta, esta no puede estar al dente, tiene que estar muy cocida, por la misma razón, porque no nos interesa que siga fermentando, no es una fermentación, pero ya me entendéis, aumentando de tamaño a nivel del aparato digestivo. Tampoco son nada recomendables ni los cereales integrales ni todas esas legumbres que tenemos por costumbre de acompañarlas con alimentos grasos. Olvídate de los cocidos, lentejas con jamón y todas esas cosas que están tan buenas, pero que en esta situación no debes tomar. Aparta también completamente las verduras flatulentas, especialmente las crucíferas. Olvídate de la coliflor, olvídate del repollo, todo esto de entrada apartado. ¿Por qué? Porque nos va a dificultar la digestión y nos interesa que nuestra digestión sea lo más ligera y rápida posible. Tampoco te va a interesar tomar fruta que no esté muy madura. Las frutas que estén así como al dente o un poquito verdes, estas de entrada completamente descartadas. También, y lo siento porque es algo que hay mucha tendencia a tomar, pues tendrás que apartar desde los cafés, los tés fuertes, me da igual que tengan cafeína o teína o que no la tengan, completamente apartados. Las bebidas, evidentemente, con extracto de café, también fuera. Todas estas bebidas energéticas que tienen altos niveles de cafeína, olvídate, me da igual que sea cafeína o que sea el famoso guaraná, completamente descartadas. Las bebidas con gas, las bebidas alcohólicas, en definitiva, prácticamente menos el agua, vas a tener que apartar la gran mayoría de bebidas especialmente azucaradas y carbonatadas o con cafeína. Y aunque sea de perogrullo, porque son alimentos que uno no es consciente que lo tienen, todos los alimentos refinados y de bollería industrial, porque son alimentos que tienen muchos azúcares, pero sobre todo muchas grasas. Y como te he dicho anteriormente, con las carnes grasas, pues es el mismo planteamiento. Vamos a necesitar introducir la menor cantidad posible de grasas en nuestra alimentación. Pasemos ahora a los alimentos que sí que puedes comer o sí que vas a deber tomar cuando se te ha detectado un problema de piedras en tu vesícula. De entrada, y siguiendo el mismo orden que llevábamos antes, pues los productos lácteos completamente desnatados. Me da igual que sea el queso de Burgos, que sea los yogures desnatados, el kéfir, etc. Como verás, hay que huir de todo producto lácteo tipo queso, especialmente madurado, y de productos lácteos en frío que lleven niveles de grasa por encima de lo deseable. Puedes comer carne, pero tendrán que ser carnes blancas o en su defecto carnes rosadas, como por ejemplo la cinta de lomo de cerdo, pero nada de otras carnes o partes del cerdo que tienen altos niveles de grasa, como puedan ser paletillas, jamones, etc. Puedes también tomar 1 o 2 huevos diarios, siempre y cuando a uno de los 2 huevos le quites la yema y los tomes, por ejemplo, cocidos, o lo tomes simplemente escalfado, algo que no añada más grasa a la que ya de por sí puede llevar el huevo. Puedes también tomar patatas y legumbres, salvo las legumbres tipo que te he dicho anteriormente, que nos induzcan a la producción de ventosidades. Puedes tomar evidentemente frutas, sí, pero como te digo, frutas muy maduras y preferiblemente cocinadas. Es muy adecuado, por ejemplo, que comas manzanas asadas, frutas en compota, algo que te sea muy digerible, que te aporte energía, pero que tengan un tránsito mucho más rápido que si te las tomases simplemente a bocado, que digo yo. ¿Hay que apartar completamente las grasas? La respuesta es claramente no, pero nos tendremos que ceñir a grasas de origen vegetal. El aceite de oliva es un ejemplo claro.
Tampoco hay que abusar, pero un poco de aceite de oliva o de aceite de otro tipo de planta, de aceite de soja y demás, se pueden tomar, pero de forma muy limitada. Puedes tomar cereales, pero lo más aconsejable sería, por ejemplo, en el caso del pan, que fuese pan tostado, que ya es, digamos, un pan no digerido, pero de mucha más fácil digestión, que no va a aumentar de tamaño como, por ejemplo, el pan recién horneado a nivel del aparato digestivo. Y en cuanto a las bebidas, pues por desgracia es agua, caldos muy claritos y bebidas tipo té, pero que sean tés muy ligeros, nada de estos tés negros, tés rojos y demás, un té verde en el mejor de los casos, muy diluido y nada más. A ser posible, la recomendación es que lo tomes sin azúcar. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.